hemos anticipado recién. Atención, es muy importante cómo cuidarse. Seguridad informática, robo de claves en celulares, en computadoras. Bueno, muy importante el tema. Estamos acá con un experto, un especialista, Pablo Romano. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿es tan grave la situación? ¿Se roban tantas claves o es algo que sucede pero muy poco? No, en general cada vez se hace cada vez más común porque a medida que vamos avanzando con la tecnología, las herramientas para poder acceder a los datos de otras personas es cada vez más fácil. Entonces es necesario tener quizás menos conocimientos técnicos para poder llegar al mismo objetivo. Claro, y por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Si yo suelo entrar a mi banco por el móvil o pagar cuentas a través de las páginas se puede pagar, pero siempre usando el celular, que de repente en computadora uno toma más conciencia. Yo pongo antivirus, pongo otros elementos, pero el celular... En el celular son las mismas consideraciones, incluso tengo más inseguridad desde el punto de vista que el celular es más portable, o sea, tengo que considerar la seguridad física, claro, que quizá en mi casa no la considero. Se dice que la seguridad, en general, la seguridad es como si fueran las capas de una cebolla, en donde yo llego al centro a partir de una serie de capas. Esas capas que yo voy conformando desde el punto de vista de seguridad hacen que lo que yo quiero proteger, mi activo, el teléfono, sea cada vez más difícil en función de las capas que yo pongo. La seguridad 100% absoluta no existe. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Por ejemplo, antivirus, seguro. Antivirus también hay para teléfonos. Quizá lo que voy a contar por ahí suena un poco tonto, pero es muy importante la forma de cómo yo genero la clave. La clave para acceder al teléfono, en el caso de que sea numérica o alfanumérica o de forma gráfica, en el caso numérica, no poner datos personales o datos que sean evidentes de mi persona o de personas relacionadas conmigo, es decir, la fecha de cumpleaños de mi hijo, mi fecha de cumpleaños, no sé, fechas en particular que están relacionadas con los números que yo ingreso en el celular a partir de la contraseña. Sí, que lo haces para no olvidártela. Bueno, pero la idea es no utilizar algo que sea de construcción evidente. Claro. Entonces, hay una forma de generar por ahí las claves, tanto para las claves alfanuméricas y las numéricas, más para las alfanuméricas, que es utilizar parafrases. Las parafrases a mí me permiten generar una contraseña robusta, es decir, combinación de caracteres especiales, símbolos, letras, mayúsculas, minúsculas, toda esa combinación con una longitud de 10 caracteres me permiten hacer una contraseña robusta. ¿Cómo genero la parafrase? La parafrase es sencillo, una frase que yo me acuerde y utilizo las primeras letras de cada una de las palabras. Es decir, por ejemplo, no por mucho madrugar se amanece más temprano, podría utilizar la N mayúscula, en vez de usar la P utilizaría una X, una M, y así sucesivamente con cada una de las palabras, y agregarle un par de números. Eso no me lo voy a olvidar y es una contraseña robusta. Claro, y imposible para alguien adivinarla, si es que tiene intenciones, ¿no? Pablo, Exacto. ¿qué pasa con... Bueno, nosotros tenemos evidentemente distintas contraseñas para distintas situaciones o actividades que nosotros tenemos. Sí, así debería ser. Algunos usan la misma. Muchas veces se utiliza la misma. ¿Esto es más inseguro? Es mucho más inseguro. ¿Por qué? Porque una vez que yo logré conseguir una de tus contraseñas, yo lo único que hago es probar esa contraseña contra todos los sistemas. Pero, vos te referís a la contraseña, por ejemplo, del banco y demás, claro, ¿no? Sí, por ejemplo, si yo utilizo Home Banking tanto en el celular como en el... Claro, va para cualquier dispositivo. Exacto. Ahora, si se meten en tus datos, por ejemplo, en el banco, ¿no? ¿Qué margen de manipulación de acción tiene esa persona? ¿Todo? Si accedió a la cuenta bancaria, sí, los bancos ponen como dos niveles de autenticación. El primer nivel es el de consulta. Yo accedo con una clave, un usuario y una contraseña básica y accedí a poder consultar mis datos, que es lo que tengo. Tu saldo, por ejemplo, los últimos movimientos. Los últimos movimientos. ¿Cuánto tenés que pagar de tarjeta? Exacto. Ahora, cuando quiero generar una transacción, que es cuando yo voy a hacer, por ejemplo, una transferencia, entonces ahí me piden un segundo nivel de autenticación, que es una segunda clave, o la utilización de tokens, que son dispositivos electrónicos que da el banco. Es un dispositivo como si fuera un pendrive, con una pantallita que tiene un número. Ese número está sincronizado con el servidor. Entonces, cuando yo voy a hacer ese segundo nivel de transacción, de autenticación, aprieto el botón, me da ese número y ese es el número que tengo que poner. Quiere decir que es algo que yo tengo y que los demás no tienen.
Claro. Por la tarjeta de coordenadas. Una tarjeta de coordenadas es, la seguridad se divide, digamos, estos pasos de autenticación se dividen en 3. Lo que es algo que conocer, mi contraseña, algo que tener, un token, una tarjeta de coordenadas, y después algo que ser, que es todo lo que es sistemas biométricos, es decir, huella dactilar, escaneo de iris, etcétera. ¿Y O eso sea, se ir utiliza sofisticando también? los Eso es sistemas, más ¿no? sofisticado, claro. Sí, es más sofisticado, la mayoría de los bancos no lo utiliza, por ahí en algunas empresas se utiliza, depende, va de acuerdo al activo que yo quiero proteger y cuánto vale ese activo. Por ahí para los usuarios finales les sale muy caro generar sistemas biométricos más tokens más la contraseña. Pero en el caso en las empresas se suele utilizar. Pablo, la persona que está del otro lado, una señora, un señor, quiere saber si el teléfono que utiliza con contraseñas para determinados sitios o cuando va a un banco y pone una clave, eso es seguro. Es seguro para él y es seguro para que no se lo identifiquen y para que pueda hacer sus transacciones de manera tranquila. ¿Qué pautas o qué cosas tenemos que tener en cuenta como resumen para que no se le olvide? Las conexiones a través de celular suelen ser más seguras, por una cuestión de los proveedores de telefonía celular, suelen ser más seguras y más dedicadas al propio usuario que está haciendo la transacción que las conexiones que hago a través de un router Wi-Fi, por ejemplo, que puede estar compartida. O sea, ya ahí tengo como un canal, digamos, salvo que yo utilice el celular como módem y lo esté compartiendo, ¿no? Pero si no, tengo un canal dedicado a mí para generar esa transacción. Claro. Y por otro lado, no debería almacenar, por ejemplo, fotos o información que puede resultar confidencial, de la cual yo me pueda arrepentir si me la roban. No la debería almacenar en el celular. Los celulares todos tienen conexión por USB a una computadora. Depende de las fotos que yo tenga dentro del celular, las debería bajar de forma continua y esto debería ser una... Y no dejarlas en el celular, obviamente. Y no dejarlas en el celular, o sea, bajarlas a la PC y borrarlas del celular. Y esto debería ser una buena práctica diaria, o al menos No lo semanal. hacemos. Que nunca lo Que hacemos. nunca lo hacen. Y no porque ahora el celular te permite guardar, no sé, miles y miles de Claro. fotos, no las borrás nunca. Antes te limitaba en ese sentido, borrabas para seguir metiendo. Es bastante lógico, lo que yo quiero proteger lo tengo que aislar. ¿Y por qué está más segura en la computadora? No es que esté más seguro en la computadora, yo lo que debería Está más hacer es inseguro en el almacenarlo. celular. Claro, está más inseguro en el celular porque estoy exponiéndolo hacia el exterior. Ah, claro. Me lo pueden robar más Claro, fácilmente. exactamente. Y además la clave que yo normalmente uso en el celular es de 4 dígitos, en la computadora puedo poner una clave más robusta, pero además no hace falta que la guarde en la computadora. Lo puedo guardar en un CD o en un pendrive Claro. y tenerlo guardado en un lugar en mi casa que no lo conozca nadie. Claro, Digamos, y eso es... Ir uno pensando en medidas que se adapten al uso que uno le da, pero el mensaje es estar atentos a eso, Sí, no descuidar. estar atentos y después lo que les comenté antes, cómo Sí. generar una contraseña robusta es Sí, fundamental. es fundamental. Bueno, muchas gracias, Pablo. Quedó por clarito, muy interesante y, por supuesto, a llevarlo en práctica. No se fije hoy y mañana se relaja, porque el que está en eso, buscando robar datos, no se relaja nunca. Claro. Busca hasta que encuentra aquel que está